Nuestro tema para esta sesión es sobre la cultura, específicamente en las barreras que encontramos mientras presentamos el Evangelio a los musulmanes. Cuando enseño esto en América, muchos en las iglesias están desconcertados por enfatizar la cultura porque piensan en la conversión en términos estrictamente religiosos o teológicos. Por esto piensan que cuando quiere alcanzar a personas para Cristo se enfoca exclusivamente en explicar teología. Pero esto se remonta a algo que dije en una lección anterior, la necesidad de reconocer la diferencia entre musulmanes y el Islam como religión. Los musulmanes son personas que tienen una forma de vida, una cultura, patrones y hábitos. El Islam es una religión con doctrinas y su propia teología. Sé que ellos no lo separan tan simple y tan fácilmente, pero todavía ayuda a pensar de ellos de manera diferente para recordar la diferencia entre los dos. Hay muchas razones para esto, pero una razón mayor es porque a menudo nos enfocamos en diferencias teológicas entre cristianos y musulmanes. Eso es importante y vamos a hablar de eso en una lección posterior. Pero antes de llegar al problema teológico, a menudo lo que enfrentará son las diferencias culturales o barreras culturales que impiden que los musulmanes vengan a Cristo o mantener a los musulmanes que se han convertido a Cristo dentro de la iglesia y se conviertan en parte de la iglesia. Hace varios años había un hombre en el Cairo, Egipto, un musulmán que creo que vio algo de televisión cristiana y de alguna manera encontró algo de literatura cristiana, pero sin conocer a otros cristianos, y llegó a creer en Jesús. No sabía nada excepto lo que había visto en la televisión o lo que había leído en tratados. No había estado con muchos cristianos o con ninguno. Pero él creía. Y después de creer y después de creer un poco en su fe viendo la televisión por satélite, decidió que necesitaba ir a la iglesia, estar con otros creyentes y ser bautizado. Así que fue a una iglesia grande en el Cairo. Cuando él entró a la iglesia en el Cairo, se sentó en la parte de atrás de la iglesia hasta el final del servicio, y al término del servicio, el pastor preguntó si alguien tenía algo que decir. Entonces él levantó la mano y dijo, quisiera dar mi testimonio. Y así fue. El pastor lo reconoció, se puso de pie y dijo, hola, mi nombre es Mahoma. Y ahora debe recordar que Mahoma está parado con un turbante en la cabeza, está parado con una túnica larga o dishdash como lo usan los musulmanes, y comenzó a contar la historia de cómo llegó a Cristo. Todos lo observan en silencio durante todo el tiempo en el servicio, y cuando había terminado de explicar, el pastor se le acercó y le dijo, escucha, Mahoma, sé por qué estás aquí realmente. Estás aquí para mirar mujeres. No vuelvas a esta iglesia otra vez. Los musulmanes no pertenecen aquí. Y él se fue. En los siguientes meses él continuaba viendo en la televisión programas cristianos, y mientras lo hacía empezó a estudiar cómo actuaban los cristianos. Empezó a ver la forma en que ellos vestían, el tipo de cosas que decían, las palabras que usaban, y alrededor de 6 u 8 meses después regresó a la misma iglesia. Pero esta vez estaba vistiendo un traje y una corbata. No tenía puesto un turbante, y cuando obtuvo la atención del pastor, él dijo, hola, mi nombre es David. Y entonces comenzó a explicar su testimonio y a usar todas las palabras cristianas con las que estaban familiarizados para explicar su experiencia. Y cuando había terminado, el pastor dijo, es maravilloso tenerte como un nuevo miembro de la familia, David. ¿Te gustaría ser bautizado? ¿Puede ver la diferencia? En la primera vez él era un genuino, un convertido auténtico, quien quería seguir a Jesús, quería ser bautizado, pero no sabía cómo actuar culturalmente como un cristiano, y los cristianos lo rechazaron. En la segunda vez, con lo que vio en televisión, aprendió a imitar su comportamiento y ellos lo aceptaron. ¿Acaso él era menos creyente en la primera vez? No, simplemente no sabía cómo actuar culturalmente como cristiano. Mi corazón se rompió cuando me di cuenta de que los musulmanes a menudo tienen que aprender a actuar como nuestra cultura si quieren ser parte de la iglesia, y no debería ser de esa forma. Las cuestiones teológicas son importantes, pero una de las primeras barreras con las que nos encontramos son las barreras culturales que impiden que los musulmanes escuchen el Evangelio o que les impide ser parte de la iglesia, lo cual necesitan una vez que se han convertido. Ahora, la primera barrera cultural, la primera barrera cultural de la que quiero que hablemos no es un problema cultural de ellos, pero quiero asegurarme de que comprendamos que la barrera cultural es nuestro problema. No son las barreras culturales lo que deben superar para llegar al Evangelio, son las barreras culturales que nosotros ponemos en el camino que les impide venir a Jesús.
Verá, muchos cristianos realmente sienten que tienen una cultura superior a la de los musulmanes y desprecian a los musulmanes y creen que los musulmanes son los que necesitan dar un paso para venir hacia nuestra cultura si van a convertirse a Jesús. Es como si creyéramos que Jesús nos pertenece a nosotros y a nuestra cultura y si lo quieren a Él, bueno, les dejaremos venir a Jesús, les abriremos la puerta si entran a nuestra cultura. La verdad es que muchos cristianos creen que la cultura cristiana es civilizada y la cultura musulmana es bárbara o primitiva. Es una actitud que muchas personas alrededor del mundo tienen de superioridad cultural. No ocurre solo entre cristianos y musulmanes, pero desafortunadamente sucede con demasiada frecuencia entre cristianos y musulmanes y se interpone en la forma de presentar el Evangelio. Entonces, ¿cómo hacemos para equilibrar estas ideas? Sabemos que Dios nos ha dado una verdadera revelación de sí mismo, y eso es lo que no tienen los musulmanes. Sabemos que seguir a Jesús es superior a ser un seguidor de Mahoma, pero ¿cómo vamos a presentar eso sin hacerlo con una actitud de superioridad? Verá, esto siempre ha sido un problema en la iglesia, este no es solo nuestro problema, ha existido durante mucho tiempo. Quiero que volvamos a pensar en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es como el manual de misiones de la Iglesia. Explica muchas de las cosas que vamos a enfrentar, nos da ejemplos de ellos y cómo tratarlos. Quiero que pensemos en el capítulo 10, la historia de Pedro y Cornelio. Ahora, usted recordará que en Hechos capítulo 10 Pedro estaba en Cesarea y tuvo esta visión increíble. Él estaba esperando en la azotea para una comida. Tuvo una visión de un lienzo que bajaba a la tierra y en este lienzo había todo tipo de animales inmundos que a los judíos no se les permitía comer. Y una voz del cielo vino y dijo, levántate Pedro, mata y come. Y él respondió, no, señor, porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. Y entonces eso pasó una segunda ocasión y una tercera vez. Y después de la tercera ocasión, después de que esta misma visión apareciera, Pedro dijo, tú sabes que nunca he comido nada que sea inmundo. Y la voz que venía del cielo habló y dijo, lo que Dios limpió no lo llames tú inmundo. Y mientras Pedro estaba pensando en esto, tratando de comprender lo que había sucedido, lo que significaría esta visión, algunos hombres aparecieron que venían de otra ciudad y llegaron de parte de un centurión romano llamado Cornelio. Usted recordará la historia. Y ellos le dijeron que Cornelio había sido enviado a llamarle porque un ángel había dicho, ve por Pedro. Y Pedro dijo, bueno, obviamente esta visión y esto tienen algo en común. Y Pedro fue con ellos. Cuando él llegó a la casa de Cornelio, predicó el Evangelio ahí. Compartió una presentación muy clara del Evangelio, y el Espíritu Santo se derramó en todos los que estaban allí, y fue un evento de conversión milagrosa. Pero ¿qué sucedió después de esto? Es muy interesante lo que pasó después de esto. Vayamos a Hechos capítulo 11, cómo la iglesia respondió a esta conversión milagrosa de los gentiles y de los romanos siendo convertidos. Y en Hechos 11, verso 1 dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? En lugar de alegrarse de que el Espíritu Santo de Dios se haya movido y caído sobre estos gentiles, ellos estaban molestos porque Pedro fue y se sentó con ellos que eran diferentes culturalmente, eran inmundos, eran bárbaros. Y los judíos en Jerusalén estaban molestos de que Pedro hubiera ido y pasara tiempo con ellos. Entonces Pedro entró, recuerda, si usted ha leído el texto, Pedro explicó a detalle exactamente cómo sucedió la historia y cómo tuvo la visión, y cómo cuando él estaba predicando el Evangelio, el Espíritu Santo se derramó en esas personas. Afortunadamente allí los líderes judíos se dieron cuenta de que Dios estaba haciendo algo, y esto es lo que le dicen en el verso 17. Ellos dijeron, no, Pedro les dijo, si Dios pues les concedió también el mismo don, que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Este era Pedro. Y entonces, en el verso 18 dice, entonces, oídas todas estas cosas callaron, y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Como ve, la iglesia siempre ha luchado con esta idea de aceptar a otra cultura en la iglesia. Hubiera estado bien si estos nuevos gentiles hubieran entrado al judaísmo y cambiaran su cultura y se convirtieran culturalmente para volverse como judíos. Los judíos los hubieran aceptado bastante bien, de hecho eso sucedía a menudo en el mundo del primer siglo. Los griegos y romanos que creían el mensaje del Antiguo Testamento se convertirían culturalmente y se unirían a la sinagoga. No podían unirse por completo, pero podrían quedarse en los bordes exteriores de la sinagoga y eran llamados prosélitos, o a veces llamados temerosos de Dios.
En este caso ellos vinieron y se convirtieron culturalmente como los judíos. Pero aquí en el capítulo 10 y 11 de Hechos, Pedro fue a ellos. Y aquí es donde vino el problema. Él fue a otra cultura, cruzó los límites culturales, y esto es donde muchas veces la iglesia tiene un problema. Estamos bien si el musulmán quiere entrar y unirse a nuestra cultura, y cambiar y vestir diferente, e incluso cambiar su nombre como el de nosotros. Pero ¿deberíamos ir a esta cultura? ¿Deberíamos cruzar hacia su mundo y presentar el Evangelio? Mucha gente lo pasa realmente, realmente mal. Si usted ve la historia de Pedro, Pedro no diluyó el Evangelio. Le animo a que regrese y lea el capítulo 10. Léalo cuidadosamente. Pedro presenta de una manera muy clara el Evangelio. Pero lo llevó a través de las culturas. Él no invitó a los gentiles a venir al mundo judío y escuchar el Evangelio. Él fue hacia su mundo, cruzó hacia su cultura, se sentó y comió con ellos, cruzó los límites para llegar a ellos. Y por lo tanto, fue criticado por eso. Lo que Pedro hizo es lo que llamamos misión de encarnación. Es como la encarnación. Jesús no se quedó en el cielo y exigió que vengamos a Él para acercarnos a Dios. Pero Él vino, trascendió las barreras entre nosotros y Él, y entró en nuestra cultura y nos trajo el Evangelio. Y nosotros somos iguales, así como el Padre lo envió, Jesús dijo, así que yo te envío. De la misma manera, nosotros fuimos enviados al mundo para cruzar los límites culturales que están presentes entre nosotros y otras culturas, entre el Evangelio y los musulmanes, para que el Evangelio pueda venir a ellos y ser claro con ellos, y no estar esperando que ellos vengan y se conviertan, se vistan y actúen como nosotros para escuchar el Evangelio. Ahora, si regresa nuevamente a la historia de Pedro, entre los judíos y los romanos había muchos problemas históricos, había muchas diferencias históricas, comían diferente tipo de comida, vestían diferente tipo de ropa, ellos no se agradaban. ¿Se parece eso a los problemas que tenemos entre el mundo cristiano y el musulmán? Pero aún así, Pedro cruzó hacia su mundo con el Evangelio, y cuando lo hizo, el Espíritu Santo respondió viniendo sobre sus vidas. Es un recordatorio de que este es un llamado para nosotros. Las barreras culturales, no debemos pensar en ellas como un impedimento para que los musulmanes entren, pero en realidad lo que hacen a menudo es impedir que salgamos con los musulmanes para hacerles más claro el Evangelio. Así que quiero hablarles de algunas barreras culturales que se interponen en nuestro camino para presentarles el Evangelio. Quiero que pensemos sobre algunas de estas y cómo influyen y cómo afectan de forma negativa en nuestra oportunidad para compartirles el Evangelio. Por ejemplo, el ayuno. Los musulmanes ayunan 30 días cada año. ¿Con qué frecuencia ayunamos los cristianos? ¿Siquiera ayunamos? Cuando los musulmanes nos preguntan por qué no ayunamos o si ayunamos, ¿tenemos una respuesta para eso? Es un acto de adoración para ellos, es un acto de dedicación a Dios. Pero parece realmente extraño porque generalmente no ayunamos, o no lo hacemos muy a menudo. ¿O qué pasa con las tradiciones de la boda? Las bodas cristianas se ven de una manera muy distinta. En el mundo musulmán, las bodas musulmanes se ven a menudo muy diferentes. ¿Una persona recién convertida del Islam debería casarse en una boda al estilo cristiano? ¿O deberían tener contenido cristiano en su boda? ¿Cuál debería ser? ¿Qué tal el simple hecho de comer carne de cerdo? Recuerdo hablar con alguien una vez y estaban invitando a un creyente de origen musulmán, alguien que creció como musulmán pero que había llegado a la fe en Cristo como adulto, lo estaban invitando a cenar a su casa y ellos le iban a ofrecer tocino. Y le dije, no le hagan tocino, él es de origen musulmán. Y él dijo, pero él es cristiano ahora, seguramente puede comer cerdo. Él sabe que no hay ninguna ley que se lo prohíba. Bueno, puede que no haya ninguna ley contra eso, pero en su cultura es algo asqueroso. Recuerdo que hace años cometí el mismo error. Teníamos un amigo de origen musulmán, esto fue cuando entramos por primera vez a ese mundo. Teníamos este amigo que sabía que se había convertido del Islam muchos años antes que eso, y lo invité para cenar. Y mi esposa hizo la cena y efectivamente estábamos comiendo algún tipo de salchicha en la comida. Y después de la comida, me dijo muy amablemente, él dijo, sabes que ahora soy cristiano, pero comer carne de cerdo me da asco. Y pensé, oh, no puedo creerlo. Habría sido como si alguien me hubiera dado de comer perro. No es que estaba mal desde el punto de vista religioso, simplemente hubiera hecho que mi estómago se revolviera. Y lo reconoció, fue muy educado, pero reconoció que lo que le dimos de comer era cerdo. Y es solo algo que estaba inmundo, era asqueroso para él, no era que estuviera religiosamente mal ahora como creyente, era solo que lo ponía mal del estómago. Esas son barreras.
¿O qué pasa con las formas de oración? ¿Qué pasa con las formas simples de oración? ¿Hay algo de malo en que alguien ore de rodillas, sin perder el estilo? ¿Eso es musulmán? ¿O qué tal a menudo cuando los cristianos oran así, o simplemente nos sentamos en una silla y ni siquiera sabemos qué hacer con nuestras manos? Mientras que cuando los musulmanes oran ponen sus manos así, y miran hacia arriba y cuando terminan, se limpian la cara. ¿Hay algo de malo en orar de esta manera? Mirando hacia el cielo, con ojos abiertos y extendiendo las manos. ¿O hay algo sagrado en esta forma aquí? No hay diferencia. Es el contenido de la oración lo que importa. Pero esas formas, para los musulmanes cuando ven la manera en que oramos, no piensan que siquiera sea una oración porque no tiene sentido o porque la forma no tiene ningún sentido para ellos. ¿Qué tal de las canciones cristianas que usamos? Muy a menudo adaptamos canciones de adoración, que son traducciones de lo que pueden estar en diferentes idiomas, pero son traducciones de canciones de adoración occidentales que fueron escritas en América o tal vez en Australia o escritas en Inglaterra. Y esperamos que los musulmanes quieran usar esas canciones en la adoración. Puede que conozcan el idioma, pero toda la idea de la música de adoración les resulta muy extraña. Recuerdo una vez a un amigo musulmán, un amigo de origen musulmán, él ahora es creyente, él es cristiano, pero él es de origen musulmán, y estábamos haciendo un trabajo juntos en una ciudad, y cuando llegó el día domingo, él dijo, bueno, ¿quieres ir a alguna iglesia, a algún lugar? Dije, bueno, sí, vamos a la iglesia, y él dijo, conozco una iglesia que da su sermón en inglés y el idioma local para que lo entiendas todo, ¿por qué no vamos a esa? Y sí, así fuimos juntos. Tuvimos este hermoso tiempo de adoración, el servicio fue muy emocionante, de hecho se parecía mucho a las iglesias a las que fui en Estados Unidos, toda la gente aplaudiendo y mucha gente saltando. El sermón estuvo maravilloso, pero me di cuenta todo el tiempo de que mientras veía a mi amigo él estaba parado así o así, estaba muy incómodo. Entonces después de que terminó el servicio caminamos afuera, íbamos hacia su carro, y él dijo, bueno, ¿qué te pareció la iglesia? Le dije, bueno, estuvo bien, pero ¿qué te pareció a ti? Y dijo, ¿a qué te refieres? Y dije, es tu país. ¿Qué piensas de la iglesia? Él dijo, oh, eso es raro. Él dijo, es una experiencia tan extraña. Dije, ¿qué quieres decir? Y él dijo, crecí donde la adoración es una experiencia tranquila y muy profunda entre tú y Dios. Y aquí las personas están saltando y aplaudiendo alrededor, es como si fuera una clase de disco o algo, es desconcertante para mí. Él dijo, pero entiendo, a muchos cristianos les gusta este tipo de cosas. Dije, ¿podrías traer a musulmanes que están tratando de hallar la fe? ¿Puedes llevarlos a una iglesia como esa? Y él dijo, oh no, no hay forma de que vayan a algo así. Es demasiado extraño. Nuestros estilos de adoración. ¿Qué hay sobre las cruces e imágenes de Jesús? Ya sabe, la cruz en sí misma es una cosa muy importante, lo que sucedió en la cruz. Pero el símbolo de la cruz también es tan importante tenerlo en todas partes. Recuerdo una de las ciudades en las que viví, había una parte en la ciudad que era toda coreana, y había un pastor coreano que abrió una iglesia en esa área, y él construyó este lindo edificio y puso este gran campanario sobre él y encima de esto una cruz. Y luego vino a mí otro amigo, que éramos misioneros en el área, y dijo, no entiendo, él dijo, he tenido esta iglesia aquí durante 3 años para llegar a los musulmanes y ninguno de ellos entra al edificio de la iglesia. ¿Por qué crees? Y miré directamente hacia la cruz y dije, ¿alguna vez has pensado que tiene que ver con algo que está allá arriba? En ese país en particular, hace unos 150 años, cuando los cristianos rusos llegaron, literalmente golpearon a los musulmanes hasta matarlos con grandes cruces de metal. Y ahora nos preguntamos por qué los musulmanes no quieren caminar en un edificio así. Recuerdo haber hablado con una tártara de un grupo étnico particular, una antigua musulmana. Ella dijo, cada vez que yo vi la cruz cuando crecía, estaba asustada, porque eso era parte de las historias de miedo que mi abuela me contó sobre las personas que mataban a golpe de cruces. No estoy hablando del mensaje de la cruz, estoy hablando del símbolo. Del símbolo. ¿Necesitamos pensar cuidadosamente? ¿Es tan importante tener eso allá arriba, sobre nuestra literatura, frente a las cosas? ¿O es una barrera cultural innecesaria? No estoy hablando de la ofensa del mensaje de la cruz, estoy hablando del símbolo de la cruz. Algo de lo que hablaremos más adelante es de terminologías religiosas malentendidas. Usamos terminologías todo el tiempo que los musulmanes no comprenden y de las cuales no tienen sentido. Honestamente, a veces hacemos eso incluso dentro de nuestros países cristianos.
entre cristianos en la iglesia y cristianos nominales o no cristianos en la sociedad. No tienen que ser de otra religión, pero usamos términos como nacer de nuevo o ser salvos y ellos se quedan como, no necesito que me salven de nada, no estoy en peligro y no entienden a qué nos referimos. ¿Cuántos de esos conceptos son difíciles de comprender para los musulmanes? Esas palabras se convierten en una barrera cultural y nos podría impedir comunicar el Evangelio. Tenemos que estar dispuestos a cruzar esas barreras. Y otra vez, debemos tener cuidado de no adoptar la actitud como lo hicieron los judíos de está bien si quieren cruzar las barreras y vienen a nosotros. Pero ¿estamos dispuestos a cruzar esas barreras? ¿Estamos dispuestos a dejar de comer cerdo? ¿Estamos dispuestos a renunciar a lo que amamos de este estilo de adoración que tenemos? Y hacer las cosas de manera diferente, de modo que tenga más sentido para los musulmanes. ¿Estamos dispuestos a aprender términos religiosos que tienen más sentido para ellos cuando les estamos explicando el Evangelio, para que crucemos las barreras para llegar a ellos? ¿O vamos a exigir que crucen las barreras y vengan a nosotros? Ahora, es verdad que algunos musulmanes están dispuestos y son capaces e incluso felices de cruzar las barreras culturales y unirse a una iglesia. Pero debemos hacernos un par de preguntas. Número uno, ¿son estas barreras realmente bíblicas? Cuando levantamos estas barreras, cuando ponemos estas cosas que son bloques culturales que impiden que los musulmanes vengan al Evangelio, ¿son cosas realmente bíblicas o son parte de nuestra cultura? Y luego, en segundo lugar, ¿deberían las personas cruzar esas barreras para escuchar el Evangelio? ¿Deberían cruzar esas barreras para venir y ser parte de una iglesia? Tengo un buen amigo, su nombre es Jacob. Él vino al Señor cuando tenía probablemente 60 años, 60, 62 años. Él ha sido un miembro fiel de su iglesia desde entonces, durante más de 10 años. Ha sido un gran evangelista, de hecho ha iniciado un par de iglesias, es un amado hombre de Dios. Estábamos hablando de barreras culturales una vez, y me dijo, esto fue después de más de 10 años como creyente. Me habló y me dijo, cada vez que camino hacia mi iglesia, escucho interiormente mi voz acusándome de ser un comerciante para mi gente, porque todo lo de esa iglesia es ajeno a mi pueblo. Y me rompió el corazón. Ahora, estoy agradecido de que esté dispuesto a soportar eso, que esté dispuesto a hacer eso, todos los domingos a ir a la iglesia. Pero pienso, ¿por qué tendría que hacerlo? Los judíos no me dijeron que tengo que cambiar culturalmente y unirme a su cultura para abrazar a Jesús. ¿Por qué nuestra cultura debería decirles a los musulmanes tienen que renunciar a su cultura y venir y unirse a nosotros? Recuerdo haber escuchado a un hombre decir esto hace años, estaba impartiendo un seminario sobre esto, y él hizo esta pregunta, él dijo, ¿a qué deben renunciar los musulmanes cuando llegan a la fe en Jesús? Y tuvimos una discusión en la sala sobre esto y aquello. Él dijo, la respuesta es muy simple. Él dijo, todo lo que sea un pecado deben abandonarlo, pero hay un montón de cosas en la cultura y el modo de vida que ellos llevan que no es pecado, solo es diferente a la forma en que lo hacen los cristianos, y no hay ninguna razón por la que deban renunciar a eso, ni para venir a Jesús, ni para ser parte de la iglesia. Pero todavía eso no cambia el hecho de que hay gente que se alegra de hacer el cambio, los vemos todo el tiempo, y hay gente que se une a las iglesias, cambian su cultura y su conversión es tan cultural como cualquier otra cosa. No solo se unen a una nueva religión, en efecto, se unen a una nueva cultura, tal vez incluso cambian su nombre para unirse a una nueva cultura. Cada que platico sobre la necesidad de ser culturalmente sensible en las misiones, siempre surge este problema. Bueno, yo sé esto y esto, conozco una persona aquí, conozco una persona allá, que se unió a nuestra iglesia y cambió su cultura y cambió su forma de vestir, y para ellos está bien. ¿Por qué eso sería un problema? Quiero que hablemos un poco sobre esto porque es un asunto importante. Algunas personas están contentas de dejar su cultura y unirse a otra. Suelen ser personas marginadas, no ejercen poder, son personas jóvenes en rebelión y tienen algún problema. No están realmente sumergidos en su cultura, no son realmente respetados en su propia cultura y dejarlo no es gran cosa para ellos. Realmente tienen muy poco que perder si abandonan su cultura y se unen a la cultura cristiana y de esta manera se incorporan a la cultura de los cristianos o la cultura del misionero. He conocido misioneros que este era su enfoque principal y estaban llegando a personas que eran marginadas. Y está bien, no hay nada de malo en eso, pero yo estaba hablando con uno de ellos y dijo, mira, si las personas quieren dejar su cultura, ¿cuál es el problema? ¿Por qué debería motivarlos a algo diferente? Quiero decir, no hay nada de malo en dejar su cultura y se unan a la cultura americana y actúen como americanos cuando son salvos, ¿verdad? Y mi respuesta a esa pregunta fue algo como esto. Y es algo que quiero que meditemos detenidamente.
Alrededor de todo el mundo los estudiantes universitarios van a la universidad, dejan sus familias y toman comportamientos que muchos de ellos no son muy buenos, riesgosos o peligrosos o malos comportamientos, comienzan a beber, comienzan a salir muy tarde, a hacer cosas que a sus padres no les gustaría, pero se van a la universidad. Y muchos saben que esto pasa mientras ellos estén en la escuela porque es parte de su rebelión en la juventud. ¿Qué pasa si alcanzamos a estos mismos jóvenes con el Evangelio que están siendo rebeldes y los alcanzamos y les decimos que está bien que dejen su cultura, que está bien que las mujeres dejen de usar ropa conservadora y usen jeans ajustados y camisas sin mangas porque son libres ahora en Cristo? Cuando sus padres vean eso, ¿van a pensar que realmente se han convertido a una religión o van a pensar que simplemente están siendo niños rebeldes? Van a pensar, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Es una nueva religión o es solo una expresión de su rebelión en la juventud? ¿Es realmente el mensaje que queremos que los padres se lleven de cuando escuchen el Evangelio? ¿Es eso lo que queremos que los padres piensen que pasó, que de verdad es rebeldía juvenil y no la fe en Cristo lo que sucedió? No lo creo. Entonces, ¿cómo puede ser esto invertido? ¿Qué podemos hacer acerca de esto? Le voy a contar una historia sobre un amigo mío. Él vino a la fe en Cristo cuando estaba cumpliendo 20. Llegó a la fe a través de una iglesia, esto fue en África, llegó a la fe a través de una iglesia local africana. Y esa iglesia africana básicamente le dijo, de forma directa e indirecta, que todo en su cultura estaba mal porque era musulmán y ahora necesitaba alejarse de eso y convertirse en cristiano y empezar a actuar como un cristiano. Y así en el transcurso de unos 2 o 3 años, cambió el tipo de palabras que usaba, empezó a usar diferentes palabras para expresar lo que pensaba. Cambió la forma que tenía de vestirse como un musulmán, comenzó a vestirse como lo hacían los cristianos, cambió el nombre que le habían puesto cuando él nació, que era el nombre de su abuelo, lo cambió para que fuera un buen nombre en Cristo, para que los cristianos lo aceptaran. Él dijo que no fue hasta que él cambió su nombre, que las personas en esa iglesia realmente pensaron que ya había sido salvo. Él dijo, había creído genuinamente en Jesús durante 2 años. Ya estoy bautizado desde hace más de 1 año y medio, pero no pensaron que yo fuera realmente salvo hasta que cambié mi nombre y comencé a vestirme como ellos. Claro que cuando él hizo esto, se separó de su familia y él dijo que trató de hablar con su padre, pero una de las cosas que dices cuando entras a una casa musulmana es Assalamu alaikum. Y uno respondería una vez que el padre dijera eso, responde Walaikum assalam, y eso es paz sobre vosotros, o bien la paz volvió a ti. Pero le dijeron que ya no podía decir eso porque eso era malo, eso era musulmán, eso era demoníaco. Tenía que decir alabado sea el Señor o algo como eso. Cuando entró a su casa y no pudo saludar a su padre correctamente, su padre dijo no sé qué te pasó. Pero no eres bienvenido en mi casa, él dijo, si ni siquiera puedes saludarme apropiadamente, no vuelvas. Y en los siguientes 4 años no vio a su padre ni una sola vez, expulsado porque ni siquiera podía usar las palabras que su padre entendería que eran los saludos básicos. Pero gracias a Dios lo enviaron a la escuela bíblica. Fue a la ciudad capital y fue a la escuela bíblica, y estando allí él dijo, yo vi en la Biblia que el Evangelio nunca llamó a nadie a salir de su cultura, sino que los llamó a alejarse del pecado y que había muchas cosas de mi cultura que podía continuar haciendo. Y entonces comencé a pensar sobre qué podré regresar o reclamar. Él pensaba en cosas como en su nombre, no había nada demoníaco o pecaminoso en su nombre, solo era el nombre de su abuelo. Entonces él recuperó su antiguo nombre. Empezó a pensar sobre el saludo musulmán, Assalamu alaikum, la paz sea con vosotros. No hay nada pecaminoso o malo en hablar de paz sobre la vida de alguien cuando lo saludas o darles la bienvenida de esa manera. Entonces él regresó a usar ese término y diferentes términos como ese. Él dijo, nunca olvidaré la vez que volví a la casa de mi padre después de que comencé a comprender las cosas de esta manera. Entré a la casa de mi padre y me acerqué a mi padre y le dije, Assalamu alaikum. Y mi padre respondió y dijo, oh, alaikum assalam, ¿qué te pasó? ¿Regresaste al Islam? Y dije, no, papá, no he regresado al Islam, pero quiero que sepas que te honro y no quiero abandonar nuestra cultura. Y su padre dijo, bueno, entonces, ¿qué es todo esto? ¿Qué eres? Él comenzó a explicarle a su papá de su fe en Cristo. Y su padre dijo, y mi amigo dijo que estuvieron 2 o 3 horas hablando, y le aclaró a su papá que aún creía en un solo Dios, pero creyó en él por el camino de Jesús, por el camino de Jesús que estaba en la Biblia, en el Injil, y de eso hablaremos, es el Nuevo Testamento en árabe. Dijo que después de un par de horas de conversación su padre dijo, hijo, no entiendo todo esto, pero si vas a entrar a mi casa y vas a ser respetuoso y si todavía crees en el único Dios verdadero, eres bienvenido a mi casa cuando quieras. Y
Ese fue el comienzo de los próximos 2 años de explicar realmente el Evangelio a su familia. Vio a su hermana y a su madre y finalmente a su padre venir al Señor. Como ve, el problema originalmente no fue la religión, sino la cultura, y son las barreras culturales que la Iglesia pone en el camino. Y esto impedía llevar el Evangelio a su familia. Tenemos que darnos cuenta de que eso es lo que tenemos que detener. Tenemos que dejar de poner barreras entre el Evangelio y los musulmanes, barreras culturales que les impiden acercarse al Evangelio. Tengo más que decir sobre esto y lo retomaré después, pero nos detendremos aquí para esta lección y lo retomaremos en nuestra próxima sesión.